13 reos asesinados, 16 heridos y 6 policías con lesiones. Son las cifras de los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Un informe forense confirma la identidad de Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Sin acuerdos, el movimiento indígena da por finalizada la mesa de diálogos con el gobierno sobre la focalización al subsidio de los combustibles. En Guayaquil descubren un arsenal que estaba oculto en una vivienda ubicada a 10 minutos de la penitenciaría del Litoral. En la casa se halló 22 armas de grueso calibre y cientos de municiones. Masacre en Tailandia. Un ex policía armado con una escopeta y un cuchillo entró a una guardería y asesinó a 38 personas. La mayoría de las víctimas son niños. Buenas noches, amigos televidentes. El tema de las cárceles sigue en primer plano. 24 horas después de los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, los familiares de los reos claman por la lista de los fallecidos. Bessie Granja ha seguido la jornada en ese centro carcelario. Hasta las 18 horas de este jueves, aún no se conocía la lista oficial de fallecidos durante los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, mientras la desesperación crece entre los familiares de los reos, que permanecen en los exteriores del centro a la espera de algún dato. ¿Se le metieron al pabellón de él? Se dijo que se estaban metiendo al pabellón de ellos. Por ahora no hay ninguna información oficial de su familiar. No, ahorita no, nomás me dijeron que no estaba en la lista de los heridos, que espere. Hasta ahora los enfrentamientos en este centro de rehabilitación social deja 13 reos muertos, 16 heridos y 6 policías con lesiones. La mañana de este jueves, las agresiones de policías continuaron en los exteriores de reclusorio contra parientes de los presos y medios de comunicación. Según directivos del sistema de rehabilitación social, la mayoría de los cadáveres fueron recolectados en el pabellón 9 por personal de criminalística. Los muertos, 8 personas estaban en la parte superior del túnel. De igual manera, 2 personas fallecidas se encontró en la parte inferior del túnel. De igual manera, 2 adicionales estaban en el pabellón 2 y una persona en el pabellón 9. La Fiscalía General del Estado publicó en su cuenta de Twitter que después de las primeras diligencias, Fiscalía procedió con el levantamiento de los 13 cadáveres y dispuso su traslado a criminalística para las respectivas autopsias, a fin de que sean identificados. También se recolectaron indicios que formarán parte de la investigación que se abrió de oficio por esta nueva masacre. Organizaciones de derechos humanos condenaron las agresiones por parte de la policía registradas este miércoles en los exteriores del reclusorio contra familiares de reos, defensores de derechos humanos y medios de comunicación. Y súbitamente, de manera sorpresiva, comenzaron a gasear a estas mujeres. Corrieron, se cayeron y en el piso las patearon. Corrían, nosotros también, porque venían hacia nosotros, sin justificación. Los incidentes en esta cárcel ocurren mientras no existe un director del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, tras conocerse la salida de Pablo Ramírez, el 4º funcionario durante el actual gobierno en dicho cargo. En lo que va del año ya son 105 muertes violentas en los centros carcelarios del país. La crisis no se detiene a pesar de los acuerdos de paz que se lograron en las prisiones. Diego Cuenca nos habla de los esfuerzos del gobierno por intentar tener el control penitenciario cuando no han cesado las masacres. El discurso de la paz en las prisiones que manejó el gobierno se rompió ese lunes en la cárcel de Cotopaxi, cuando brutalmente asesinaron a 16 reos y otros 43 quedaron heridos, producto de enfrentamientos entre bandas criminales. Expertos en seguridad señalan que es consecuencia de las medidas parches para enfrentar la crisis penitenciaria. El Estado
ha tratado de poner medidas parches para tratar de solucionar el esquema. Quien controla son las megabandas. El Estado, la policía, los guías penitenciarios, el SNAI, no tienen ninguna función ahí porque no son los que controlan, no hacen nada ahí. Los esfuerzos por evitar las masacres empezaron el pasado 16 de diciembre, cuando el presidente Lasso creó la Comisión para Pacificar las Cárceles. El organismo hizo su trabajo durante 6 meses y finalizó en julio con una serie de recomendaciones para fortalecer el Sistema Nacional de Rehabilitación. Pero el Ministerio de Gobierno dice que necesitan una prórroga. Se necesita un poco más de tiempo, porque estamos lidiando contra uno de los problemas más graves que ha tenido el país, pero no hemos dejado ni un día de tomar decisiones justamente para combatir este grave flagelo y lo hemos hecho desde diferentes aristas y estamos seguros que vamos a prevalecer. Y mientras el reloj corre, desde enero ya son 105 muertes violentas en el sistema carcelario. Eso evidencia que los centros de privación de libertad siguen sin control. Bandas que están protegiendo su territorio, que están protegiendo su santuario. Ese es el punto central. Hacia allá tiene que prestar atención el resto. Las alertas permanecen encendidas en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil por balaceras dentro de varios pabellones. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 13 reclusos asesinados y contabilizan 18 heridos. Y aún se desconoce qué acciones frenarán la violencia, que además se desata en las calles. 4 días después de la masacre en la cárcel de La Tacunga, las autoridades confirman que uno de los presos asesinados es Leandro Norero, detenido por lavado de activos y narcotráfico, quien habría sido el financista de las principales bandas criminales del Ecuador. El cuerpo fue retirado por sus familiares con orden judicial. En el amotinamiento del pasado lunes en la cárcel de La Tacunga, asesinaron a 16 presos. Un informe de la policía reveló que entre los muertos estaba Leandro Norero, alias El Patrón. Este jueves le consultamos al ministro del Interior, Juan Zapata, sobre la autenticidad del informe y su contenido. Bueno, la confirmación de él, como usted vio, se dio, digamos, por tatuajes y por algunas características. Hasta el último informe que teníamos estaban ya identificados 15 cadáveres. Una vez identificado el cuerpo de Norero, sus familiares le retiraron con orden judicial. Alias El Patrón estaba detenido desde el 26 de mayo y, según información de la policía, tenía relación con las bandas de Los Lobos, Tiguerones, Johnny Killers, a quienes financiaba con recursos del narcotráfico. Su asesinato ocurrió días antes de la audiencia preparatoria de juicio en su contra. Para Mario Carrillo, exdirector de la cárcel de La Tacunga, las mafias apostaron por su silencio. Los nexos que existen con autoridades, con políticos, quedará para la posteridad. ¿Qué es lo que iba a hablar el señor Norero en esa audiencia? No obstante, señala que Norero tenía una serie de privilegios. De visitador, de pabellón en pabellón. ¿Cómo se iba a reuniones? Por ahí hay informaciones de que ha tenido inclusive una fiesta el día sábado. Claro, como tuvo Junior, como tuvo Pito. Asegura que las autoridades penitenciarias incumplen un protocolo que implementó en 2019, después de la primera masacre registrada en este centro penitenciario. Hace 2 años atrás, Paul, que nos llamen a la asamblea, a la presidencia y nos digan, oiga, ustedes, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron en su administración para no tener muertes violentas, para no tener amotinamientos? ¿Fue suerte o casualidad? Este jueves la cúpula policial y delegados de las Fuerzas Armadas se reunieron en Quito para tomar medidas sobre la imparable crisis carcelaria. Sobre todo en la penitenciaría de Guayaquil, estamos ahí con cerca de 400 hombres ya interviniendo con Fuerzas Armadas para darle nuevamente el control del centro como se lo hizo en La Tacunga. Esa es nuestra función. En las próximas horas, el presidente designará al nuevo director del Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad. Y los diálogos entre el gobierno y el sector indígena están por finalizar. Entramos en la parte política. Aunque el gobierno había señalado que la mesa de focalización de subsidios a los combustibles se mantendría abierta hasta el 12 de octubre, los movimientos indígenas la dieron por finalizada hoy jueves, porque no llegaban a acuerdos. Así lo señalaron sus representantes. ¿Qué implica esta decisión? Carla Delgado nos informa. Las mesas técnicas de diálogos entre el gobierno y el sector indígena transitan sus últimos días.
Este viernes se espera el cierre de 2 de las 3 que faltan por finiquitar, la de salud y la de educación superior. Hasta el momento se contabilizan al menos 128 acuerdos, 25 entre las mesas de fomento productivo, banca pública y privada, 10 en energía y recursos naturales, 5 en control de precios, 33 en seguridad y justicia y 55 en derechos colectivos. Pese a ello, preocupa lo que ocurre en la mesa de focalización de subsidios a los combustibles, en las que a pesar de los debates, sustentaciones y mediaciones, no han llegado a ninguna coincidencia, por lo que el sector indígena la dio por finalizada este jueves. Generaron incluso muchas controversias allí, llegando incluso casi a agredirse, por lo tanto se ha cerrado. Esperemos que realmente hasta el día que se va a formular el acta, creo que va a ser el día jueves, de la misma manera hemos pedido que convoque la conferencia, hasta ahí el gobierno nacional sabrá qué responde. Ocurre a pesar de que el gobierno había determinado que esta, que ha sido la mesa más controversial, se mantendría abierta hasta el 12 de octubre. Este ha sido un diálogo exitoso. Un proceso de diálogo no puede analizarse en función de una mesa, por más importante que sea, como lo es la de focalización de subsidios. Tiene que analizarse desde su integralidad. El presidente de la conferencia episcopal, que ha sido la mediadora desde la construcción de estos encuentros, asegura que se cumplirá con el cronograma establecido. Es decir, ve poco probable que los debates en torno a esta mesa se extiendan. Bueno, yo creo que es un momento no tanto para buscar culpables, sino para asumir con responsabilidad la tarea que libremente asumieron las partes, en este caso el gobierno y los movimientos indígenas y sociales, y también toda la ciudadanía. Este viernes se discutirá la última mesa, que tiene que ver con derechos laborales. El próximo 14 de octubre, en un acto público, se dará a conocer el resultado de estos encuentros. El presidente Guillermo Lasso cumplió una agenda en Manabí que incluyó la inauguración de varias obras. El mandatario habló sobre el supuesto incumplimiento de su plan de gobierno, como se ha mencionado en la Asamblea, y aseguró que apresurará los plazos para equipar y abrir el Hospital Miguel Hilario Alcíbar. Karen Ceballos está en la cobertura. Fue en el marco de la entrega de una subestación eléctrica en Sucre, Manabí, que el presidente Guillermo Lasso se refirió al señalamiento del legislativo sobre el supuesto incumplimiento de su plan de gobierno. Es mala fe de aquellos que dicen Lasso no ha cumplido, porque toma la meta final de 4 años y pretenden exigírmelo en 1 año. Y menos la Asamblea Nacional, que ustedes saben que aunque se propongan no cumplen nunca nada, porque solo piensan en el interés político. El primer mandatario llegó a la provincia manabita a entregar la repotenciación de subestaciones eléctricas para 6 cantones. También recorrió el recién terminado Hospital Miguel Hilario Alcíbar. Aquí sacó su teléfono celular para grabar cómo habían quedado las instalaciones. Ante los medios aseguró que se apresurarán los plazos para equiparlo y que pueda abrir al público en este 2022. El equipamiento estará listo el 20 de noviembre. Se abre el 20 al público, pero por etapas, hasta que llegue el 31 de diciembre, donde estará 100% concluido. Y el 24 de mayo del próximo año vamos a sustituir todos los equipos que vienen del actual Hospital Miguel H. Alcíbar por equipos nuevos. En su salida de Sucre se detuvo en la comunidad El Blanco de Charapotó, donde lo recibieron con agua de coco para aliviar el calor y con pedidos de lo que la gente necesita. Aquí tenemos bastantísimas cosas, primeramente agua, luz, que hay pero no abastece. Carreteras, viviendas, que hay gente que no tienen casa. En este sector, Lasso entregó una de las 138 viviendas que simultáneamente se inauguraron en 8 cantones de la provincia durante su visita. Finalmente estuvo en Manta, donde acudió a un conversatorio con jóvenes. Con buenos ojos se observa la iniciativa presidencial de aumentar a la consulta popular la propuesta de elegir a los legisladores en la segunda vuelta electoral. Esto permitiría una mayor gobernabilidad a criterio de analistas políticos y elevaría el nivel dentro de la Asamblea. Que consultarle a la población si la elección de asambleístas debe ser en la segunda vuelta no es una mala idea, señalan analistas políticos. El país ya tuvo ese sistema al retornar a la democracia y ello permitió tener un legislativo con un mejor nivel. No lo elegimos en la primera vuelta, lo elegimos en la segunda vuelta
Y eso le permitió, por ejemplo, al doctor Rodrigo Borja, al doctor Raúl Clemente Huerta, al abogado Hurtado, ser candidatos al Parlamento, porque habían perdido y no habían entrado a la primera vuelta. Entonces, el sistema actual castra prácticamente a los candidatos a la presidencia a esperar otros 4 años, sin tener la posibilidad de continuar en la palestra política. El problema que observa Santiago Basabe es que el incorporar más preguntas a las 8 originalmente remitidas a la Corte Constitucional habla mal del gobierno y de sus estrategias. Se notan que no hay una agenda específica, una orientación de qué se quiere hacer a partir de la consulta popular. Y esto es preocupante porque el gobierno tiene traspié tras traspié. Comentan que si el régimen ya está en esas de incorporar preguntas, pues deberían consultar otros asuntos que contribuyan a la mejora de la institucionalidad y a atender asuntos que le preocupan a la ciudadanía. Que se elija en doble vuelta electoral a los alcaldes, ¿no? Bajar la edad de imputabilidad en el evento de delitos cometidos por menores. Los candidatos tengan al menos 2 o 3 años de pertenencia previa al movimiento o al partido como afiliados, pero para poder ser candidato. Ahí encuentras cosas que son mucho más sustanciosas. Esto cuando falta poco para que venza el plazo de 20 días que tiene la Corte para emitir el dictamen de constitucionalidad sobre las preguntas originalmente planteadas. Y en cuanto a lo internacional, destacamos una terrible masacre que se dio en Tailandia. Juan Carlos tiene la noticia. Sí, Alfonso, amigos, 38 personas murieron, la mayoría niños. Sucedió cuando un ex policía irrumpió en una guardería y atacó a todos para luego asesinar a su familia y después suicidarse. Denis Molina está en Tailandia y nos tiene un informe. Buenas noches en Ecuador, Denis. Buenos días en Tailandia. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches en Ecuador, buenos días aquí en Tailandia. Ya estamos viernes a 12 horas de diferencia y Tailandia se levanta de una forma distinta, llena de dolor, llena de consternación, y eso se nota en cada rostro, en cada persona que cruza por las calles de Tailandia en esta mañana. Estamos en los exteriores de la policía de Tailandia, donde todavía no logran entender cómo uno de sus ex miembros pudo cometer este hecho atroz, ya catalogado como una de las peores masacres que se ha dado en la historia de Tailandia. Hasta el momento hay 38 personas fallecidas, pero en los próximos minutos o en las próximas horas esta cifra podría aumentar. Vamos a ver un reportaje que les hemos preparado para ustedes. Fue una de las peores masacres ocurridas en el reino de Tailandia. Un hombre armado con una escopeta y un cuchillo entró a una guardería y asesinó a decenas de personas, la mayoría niños. El atacante fue Panya Kanrap, un exoficial de la policía de 34 años. Tras la matanza, el agresor se subió a una camioneta y embistió a quienes se le cruzaban en el camino. Policías fueron alertados y rodearon la vivienda del sospechoso, pero ya era tarde. Kanrap también había matado a su esposa y su hijo para luego suicidarse. En total, 38 personas murieron, incluyendo el atacante, y otras 12 resultaron heridas. Creo que estaba bajo el efecto de las drogas, estaba bajo presión, pero cuando vio a los niños simplemente perdió la cabeza. El hombre estaba bajo investigación por tráfico y consumo de metanfetamina. Fue despedido de la policía en junio y mañana sería el día de su juicio en la corte por uso de drogas. Familiares de los 22 niños que murieron en la guardería están consternados y reciben atención psicológica, mientras que la policía indaga los hechos para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Como les decía, estamos en los exteriores de la policía de Tailandia y las banderas, como ustedes ven, están a media asta, y así estarán todas las banderas a nivel de todo Tailandia, porque hoy es catalogado un día de luto por tanto dolor que se vive, por tanta tragedia, por tanta conmoción. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo de un país tranquilo, con un índice de violencia mínimo. Sin embargo, ha causado muchísima consternación por esta masacre que se lleva a la vida de tantos inocentes. Hay 8 personas en estado de gravedad también, y se espera ya que el primer ministro viaje para la zona afectada. Ha pedido una investigación exhaustiva. Estamos reportando desde Tailandia, desde los exteriores de la policía de Tailandia, para ustedes, Ecuavisa. Adelante en el estudio.
Gracias Denise Molina por tu informe desde Tailandia. Es momento de una primera pausa aquí en Televistazo Estelar. Pero más adelante, un juez da plazo para que Alex Bravo pague más de $6 millones al Estado por sus sentencias. Caso contrario, volverá a la cárcel, dice el juez. Y también migrantes ecuatorianos y venezolanos estarían entre los 40 indocumentados que fueron trasladados desde Texas a Washington. Tendremos el informe. Continuamos. Un juez de Santo Domingo ordena que el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, pague al Estado la reparación que le debe por las 3 sentencias que tiene en su contra. De lo contrario, él podría volver a prisión. Francisco Garcés tiene esta información. Por pedido de la Procuraduría, un juez de Garantías Penitenciarias de Santo Domingo dio un plazo de 30 días para que Alex Bravo pague los montos fijados en las sentencias en su contra y las multas correspondientes para que así cumpla con la reparación integral al Estado. Bravo fue gerente de Petroecuador en parte del gobierno de Rafael Correa y fue sentenciado por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, pero salió en libertad el pasado 2 de septiembre tras cumplir el 60% de los 100 meses de prisión a los que fue condenado. También se le ordenó el pago de una proporción de los $50,4 millones que se fijó como reparación integral en el caso de cohecho, responsabilidad que comparte con otras 12 personas. Además, debe abonar $364,000 por el caso de enriquecimiento ilícito y 1,3 millones adicionales por el de delincuencia organizada. En total debería pagar cerca de $6 millones. La Procuraduría, a través de un comunicado, explicó que si Bravo no cumple la disposición judicial, la Fiscalía General del Estado deberá iniciar el proceso penal que corresponde y Alex Fabricio Bravo Panchano podría volver a prisión. La disposición judicial obliga a que el monto que se recaude pase a las cuentas de Petroecuador. Según diario El País de España, la banca privada de Andorra congeló $37 millones de sobornos que provenían de la empresa brasileña Odebrecht. Entre las cuentas bloqueadas está la del exministro del correísmo, Alexei Mosquera, quien ya salió en libertad. Paul Romero con pormenores. Diario El País de España informó este jueves que $37 millones en sobornos de Odebrecht fueron bloqueados de cuentas de expresidentes latinoamericanos, empresarios, funcionarios públicos. Con el subtítulo "Un ministro atrapado en Andorra", el medio español señaló: Alexei Mosquera, que fue ministro de Electricidad de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, tiene 282.701 euros, esto es $279.138, retenidos en la banca privada de Andorra. El depósito figura a nombre de la sociedad instrumental Percy Trading INC, que comparte con el empresario Marcelo Raúl Endara Montenegro, que también controla otra cuenta congelada por 80.152 euros. Mosquera fue sentenciado en el Ecuador por lavado de activos a 5 años de cárcel, junto con su tío Marcelo Endara, por recibir coimas de Odebrecht de $1 millón. En agosto de 2020 salió de la cárcel sin pagar los $2 millones que la justicia dispuso por reparación integral. A cambio ofreció un vehículo y sus conocimientos, que dijo los tiene para beneficio del Estado. Otros temas, amigos. Ecuador logró adquirir 5.800 vacunas contra la viruela del mono. Las dosis están por llegar al país luego de que la Organización Panamericana de la Salud autorizó la compra. Diego Cuenca nos describe cuáles son los grupos prioritarios que serán inmunizados. El Ministerio de Salud espera que arriben al país las vacunas que compraron contra la viruela del mono. Así lo confirmó el viceministro de Vigilancia Epidemiológica. Se compraron las vacunas, se hizo esto todo a través de la Organización Panamericana de la Salud. Están a punto de llegar, llegarán en los próximos días, seguramente en 1 o 2 semanas máximo. Son 5.800 dosis que adquirieron con una inversión de aproximadamente $580,000, a las que se suman otros rubros. Y hemos solicitado el número máximo de vacunas que nos pueden enviar a nosotros, y esta es 5.800 vacunas que ya estarán disponibles en los próximos días.
El fármaco tiene una efectividad de hasta el 80%. Y aunque no alcanza para inmunizar a todos, la prioridad es inocular al personal de salud y otros grupos. A las personas que son contactos cercanos de las personas infectadas, a ellas será a las que se les tiene que aplicar la dosis precisamente para evitar el contagio. El epidemiólogo Francisco Córdoba explica cómo se suministran las dosis en otros países. La vacuna como tal, Jynneos es la que se está utilizando ahora, son 2 dosis. Tienes que colocarte las 2 dosis en un periodo entre 28, máximo 35 días. Lo ideal es en un periodo comprendido entre 28 días. Mientras llegan las vacunas, en la última semana se reportaron 23 nuevos contagios y ya son 142 las personas con viruela del mono. Guayas, Pichincha y Azuay son las provincias con mayor número de infectados a escala nacional. La recomendación sigue siendo el lavado de manos y el uso de mascarilla. Después del corte comercial, una vivienda servía de centro de acopio de armas en el norte de Guayaquil. Militares encontraron 22 armas de grueso calibre y cientos de municiones. En Esmeraldas, la captura de 21 presuntos miembros de la banda de los Tiguerones se suma a la detención de otros 3 sospechosos el viernes anterior. La policía busca retomar el control en la seguridad en ese punto. Fabiola Santana siguió desde la madrugada el operativo y le preguntamos si ya se instaló la audiencia de formulación de cargos. Fabiola. Sí, Alfonso, amigos televidentes, buenas noches. Antes de las 6 de la tarde se instaló ya esta audiencia de formulación de cargos por el posible delito de delincuencia organizada, pues a decir de Fiscalía y Policía, los 21 detenidos estarían involucrados en delitos como el sicariato, robo a personas y vehículos, así como la extorsión o también denominada vacuna a comerciantes. Nosotros hemos preparado un reportaje sobre este operativo de captura. Se trataría de la segunda baja para la banda Los Tiguerones en menos de una semana en Esmeraldas. 21 de quienes serían sus miembros fueron detenidos entre este miércoles y la madrugada del jueves en los barrios Isla Piedad y Tachina, zonas impenetrables en patrullajes comunes por su peligrosidad. Esta vez ingresaron 600 agentes especializados y tácticos de la policía que llegaron de Quito, al igual que 16 fiscales. Un helicóptero ayudaba en la búsqueda. Y estamos diciéndoles a esas personas que si es que ellos insisten en mantener actividades delictivas, la policía, el brazo largo de la ley los va a alcanzar tarde o temprano. A ellos se sumarían los 3 detenidos del viernes anterior, entre ellos un sargento de policía en servicio activo y uno de los líderes de la banda identificado en los videos por reclutar a menores. La Policía Nacional busca que la paz vuelva a las calles de Esmeraldas. Y por ello, pues nosotros estamos con los 3 ejes planteándonos y replanteándonos las estrategias y las acciones para poder controlar y contrarrestar esta subida de índices de violencia y de delincuencia. Será una tarea compleja, pues pese a que en lo que va del año se han ejecutado 47.000 operativos con 2.300 detenidos, los robos y los asesinatos incrementan. En el caso particular de los 21 detenidos, las autoridades judiciales tienen la posta, pues ellas decidirán si son procesados en libertad o bajo la medida de prisión preventiva. Es lo que podemos informar hasta el momento. Buenas noches. Gracias, Fabiola. Y hoy jueves en la parroquia 10 de agosto del Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, el ejército decomisó varios bultos con explosivos que estaban escondidos entre la maleza. En total se encontraron 750 minas antipersonales, fabricadas de forma artesanal, pero listas para ser detonadas. Además, 6 minas con sistemas caseros de presión. El comandante de la Brigada de Selva 19, Napo, Milton Rodríguez, informó que el material explosivo que utilizan los grupos narcodelictivos colombianos fue entregado a las autoridades para las investigaciones del caso. Explosivos que son utilizados por los grupos irregulares armados denominados quiebrapatas. Estos artefactos explosivos improvisados son utilizados para asegurar la infraestructura ilegal de estos grupos irregulares armados, ya sean las plantaciones de hoja de coca, los laboratorios o cristalizaderos que tienen en el vecino país.
22 armas de fuego y casi 250 municiones fueron decomisadas en el norte de Guayaquil. El arsenal estaba oculto en una vivienda ubicada a menos de 10 minutos de la penitenciaría del Litoral, por lo que no se descarta que las iban a ingresar a este reclusorio. Melin Ochoa nos informa que la Fiscalía investiga un presunto delito de tráfico de armas. Hasta este callejón llegaron los militares y policías la tarde del miércoles. Ahí dentro de una casa encontraron este arsenal, casi 250 municiones, 11 armas tipo carabinas, 7 revólveres, 2 pistolas y 2 subametralladoras, suficiente para un enfrentamiento sangriento. Esta subametralladora utiliza un calibre pequeño como es la 9 milímetros, un alcance de unos 15-20 metros de efectivo y tiene un gran número de cartuchos en las alimentadoras, estamos hablando de 20 a 30 cartuchos. Cuando hay estos sicariatos y la víctima tiene entre más de 10-15 cartuchos, se entiende que es hecho con una subametralladora. La investigación duró un mes. La Fiscalía en su cuenta de Twitter indicó que se investiga presunto delito de tráfico de armas. En la vivienda había una persona de la tercera edad que se desmayó y no pudo ser detenida. Estos delincuentes utilizan justamente a las personas de la tercera edad para esconder este ilegal negocio. Entiendo que sí, que esa puede ser un modus operandi, así como utilizar a niños para el tráfico de droga. No son personas que tienen su cierta vulnerabilidad ante este tipo de eventos. Se presume que este armamento fue adquirido en la frontera sur. Ya en Guayaquil se cree que no solo iba a ser distribuido a varias organizaciones narcocriminales, también pretendían ingresar las armas y municiones a la cárcel. Las armas estaban en una casa en Samanes, en el norte de Guayaquil. Dicho lugar está a 10 minutos de la penitenciaría del Litoral. ¿Tienen alguna relación? Se podría decir que sí, ¿no? Que guarda relación estos dos eventos, porque nosotros hicimos esto pasada a las 2 de la tarde y lo que pasó en la cárcel pasó a la misma hora. Durante el estado de excepción que inició el 14 de agosto hasta la fecha, en Guayaquil, Durán y San Borondón se han decomisado 365 armas de fuego, entre ellas fusiles, 1.800 municiones y 132 explosivos. Los uniformados aseguran que dentro del combate al narcotráfico están atacando a toda la organización que se dedica a varios delitos. Una del tráfico de armas, la tenencia, porte de armas, otras se van a dedicar al tema de robo a vehículos, otros se dedicarán a la extorsión. El 90% de los crímenes en el país se cometen con armas de fuego. Por ello, los uniformados intentan desarmar a las mafias. Y hacemos un nuevo enlace con Bessie Granja, que continúa dando seguimiento a la situación carcelaria que se vive en el país por los enfrentamientos en las prisiones. En esta última ocasión se dio en la penitenciaría del Litoral, mientras familiares de reos claman por la lista de los fallecidos. Quieren saber quién sobrevive y quién se ha muerto. Bessie, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Seguimos aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde continúan llegando familiares de los privados de libertad para conocer la lista oficial de fallecidos. Recordemos que según cifras de las autoridades de rehabilitación social, 13 reos resultaron asesinados durante los enfrentamientos. Además, 16 también están heridos y también 6 policías presentan lesiones. Los incidentes ocurrieron en los pabellones 2, 3 y 9. Justamente esta mañana, personal de criminalística ingresó a los 3 pabellones para la recolección de los cadáveres que fueron trasladados hasta la policía para realizar las investigaciones y las autopsias de ley. También la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio y personal de esta institución ingresó hasta este reclusorio para recoger indicios que son parte de este proceso investigativo que se lleva sobre una nueva masacre en este centro de rehabilitación social. Por ahora todavía la lista oficial de fallecidos no ha sido compartida por ningún funcionario a los familiares. Se conoce extraoficialmente que el día de mañana a las 9 horas esta información será compartida a los familiares. Sin embargo,
es una información extraoficial que hemos obtenido de parte del personal de criminalística que está trabajando justamente en la investigación de los cuerpos que ya se conoce que fueron identificados. Sin embargo, la información oficial será compartida el día de mañana. Es lo que podemos informar a esta hora. Ustedes continúen con más noticias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Bessie. La Asamblea abrió el diálogo con el Ejecutivo, Fiscalía, Policía y otros organismos estatales para delinear reformas sobre seguridad. La mesa se abrió en el Legislativo, aunque sin una agenda clara para los próximos días. Francisco Garcés cubrió la cita. Nos cuenta. La Asamblea se propone aprobar en 60 días un paquete de reformas legales para la lucha contra la inseguridad y para eso inició una mesa de diálogo. Al primer llamado no acudieron altos delegados del Ejecutivo, sino funcionarios de mediano rango, pero sí asistieron el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el defensor público Ángel Torres y Mauro Vargas de la Policía, además de representantes de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Pero la cita no tuvo una agenda definida. Tendrán que formular sus delegaciones para una reunión a más tardar la próxima semana de arranque del diálogo de seguridad. Un tema que destacó fue el análisis de una propuesta para flexibilizar la legislación sobre la tenencia y uso de armas de fuego que impulsa el Partido Social Cristiano. Al menos la tenencia en hogares o al menos la tenencia en negocios pueda discutirse este tema para ver si queremos encontrar una solución. No nos negamos a discutir y si esa es una opción para mitigar este problema, entonces que sea un acuerdo nacional. Esta posibilidad generó oposición en la policía. No, es imposible. Los ejemplos y las experiencias hemos tenido, pero ese es un hecho histórico. Violencia o porte de armas en otros países ha generado mucha más violencia. Sin embargo, el tema será parte de la agenda de la mesa en sus próximas reuniones, que empezarán la próxima semana. Hay 23 proyectos de ley que estamos procesando. Una propuesta como el porte de armas es un elemento entre muchos más. Es un paño de agua tibia que no necesariamente puede solucionar la grave crisis de inseguridad que vive el país. La idea del legislativo es alistar las reformas que se junten a la Ley de Seguridad Integral que está en análisis para segundo debate y que podría llegar al Pleno de la Asamblea en los próximos 2 meses. A eso se suma una iniciativa de reformas al Código Penal que será enviada por la Corte Nacional y una de modificaciones al Código de Entidades de Seguridad que entregará la policía. El impuesto a la salida de divisas ya está en el 4%. Se ha reducido desde enero de forma gradual. Sin embargo, desde algunos sectores productivos advierten que el beneficio es mínimo frente a otras cargas que también deberían ser revisadas por el gobierno. Carla Delgado con el tema. Había sido una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso y desde el gobierno señalan que lo estarían cumpliendo. Se trata de la reducción del impuesto a la salida de divisas que debía bajar desde enero en 1% de forma paulatina y trimestral. Es decir, del 5 al 4%. ¿Pero qué implica esta reducción para el sector exportador? Esto es algo realmente necesario. Es más, quisiéramos nosotros que vaya con una mayor rapidez. Representa al final un ahorro en arancel, porque el impuesto a la salida de divisas solo lo consideramos como un arancel adicional que se paga a las importaciones de productos, de bienes y materias primas que importamos para producir. Asegura que al menos $300 millones es lo que este gremio enfrentaba anualmente por el impuesto de salida de divisas. Sin embargo, desde algunos sectores productivos advierten que el beneficio es mínimo frente a otras cargas impositivas que deberían ser revisadas por el gobierno. Lamentablemente, la velocidad del desmontaje no permite que se perciba un beneficio real, porque pasar del 5 al 4% realmente es imperceptible dentro de la estructura de costos de las cadenas productivas. En Ecuador necesitamos menos carga tributaria porque tenemos una recaudación tributaria como porcentaje del PIB que es de 2.7% en promedio en los últimos 15 años que ha crecido, cuando América Latina ha crecido solo al 0.8%. Se prevé que la medida genera un impacto fiscal de $200 millones anuales. La inseguridad no es el único problema que debe enfrentar la Perla del Pacífico. El congestionamiento vehicular es otro asunto que se agudiza y origina reclamos porque afecta a diario a los ciudadanos.
¿Qué hacen las autoridades para resolver esta crítica situación? ¿O qué obras se van a implementar para solucionar? Ítalo Ruiz nos informa. Cada mañana, miles de conductores avanzan lento y prácticamente se pelean por el espacio en varias de las avenidas que comunican hacia el centro de Guayaquil. Se hace congestionamiento, aprovechan los dueños de los ajenos. Es un escenario que se repite también por las tardes e incluso por las noches, convirtiéndose en un inconveniente más con el que debemos lidiar de camino al trabajo, centros de estudios u otros destinos. Según el general Luis Lalama, jefe de operaciones de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, más de 600.000 carros circulan todos los días en el puerto principal. Tenemos vehículos que vienen de otras provincias a hacer su actividad. Ellos permanecen aquí a veces por semana. Es un incremento adicional del que nosotros tenemos acá. Para disminuir parte del problema, el municipio comenzó este año la construcción de pasos a desnivel en las avenidas Juan Tanca Marengo en el norte y en la 25 de Julio y la vía perimetral en el sur. Sería el tráfico más breve, más rápido, porque esto entorcha tanto tráfico. Más que beneficiar a los vehículos, que los va a beneficiar, es beneficiar a quienes cruzan por ahí para que lo hagan con seguridad. Y recordemos que en Trinitaria hay 2 o 3 puertos privados. Entiendo que entre el 30 y 40% de la carga nacional sale de esos puertos. La inversión es casi de $40 millones. ¿Por los 3? Por los 3. De acuerdo con Andrés Burbano, director municipal de Obras Públicas, estos pasos a desnivel estarán listos en el 2023. En este mes, la idea es adjudicar casi $30 millones en obra y firmar contratos por $28 millones en obras, que son casi todas de vialidad. Trabajos con los que se busca mejorar la congestionada circulación vehicular y hacer de Guayaquil una ciudad más moderna y dinámica en materia de tránsito. Al volver, amigos, la Catedral Primada de Quito fue restaurada y ya está recibiendo a turistas. Esta es una de las más antiguas de la capital. Desde la penitenciaría del Litoral habría salido la orden de asesinar a varias personas en el cantón Durán, provincia del Guayas. El saldo de los ataques simultáneos fue de 3 muertos y 6 heridos. Merlin Ochoa nos informa que los narcocriminales quieren dar un mensaje de poder. La noche del miércoles fueron 20 minutos de terror los que vivieron los habitantes de Durán, provincia del Guayas. Durante ese tiempo se registraron casi al mismo tiempo 4 balaceras en diferentes lugares del cantón, dejando un saldo trágico, como lo indica el comandante de dicha ciudad. Un ataque planificado. De producto de esto tenemos 3 personas decesadas, 6 personas heridas. De estas 6 heridas, 2 personas se encuentran en estado crítico. Según las primeras investigaciones de la policía, tanto los muertos como los heridos pertenecerían a una misma organización narcocriminal y este ataque obedecería a un mensaje enviado desde las cárceles. Este es un mensaje que viene desde las pugnas que existen de poder entre las estructuras criminales en las cárceles. Esto se da inmediatamente después del hecho que pasa en la penitenciaría. La disputa no solamente se traslada al interior de las cárceles, sino también en la parte de las ciudades. Pero estos enfrentamientos a tiros ocurrieron en medio de los operativos que ejecutan policías y militares como cumplimiento al estado de excepción. Incluso los delincuentes dispararon contra los uniformados. El uso de la fuerza para poder repeler cualquier tipo de acción que esté atentando en contra de la seguridad del personal militar, policial o de terceros. Es así que el personal reacciona y por eso es que el personal de estos grupos salen de este sector. Gracias a esa actuación inmediata permitieron repeler y no permitieron de que haya más personas fallecidas en el punto. Entre los fallecidos hay una mujer que tiene antecedentes penales por tráfico de drogas. Los sicarios están identificados y quedaron registrados en algunos videos de cámaras de seguridad. Un suceso alertó a quienes pasaron por el kilómetro 10 de la vía La Costa en Guayaquil. El cuerpo de un hombre fue encontrado colgado de un árbol cerca de un paso peatonal elevado del sector. Según la policía, el cadáver no tenía rastros de haber sido atacado por otras personas y consideran que se trataría de un suicidio.
Los agentes llegaron al sitio tras recibir una llamada de guardias de la zona al ECU 911. Los escenarios y la infraestructura de la Federación Deportiva de Sucumbíos lucen descuidados por la falta de mantenimiento. $70,000 costaría readecuar el complejo deportivo. Nuestra corresponsal, Elizabeth Quesada, recorrió las instalaciones y nos demuestra el deplorable estado. Deterioradas, así lucen las instalaciones y parte de las oficinas de la Federación Deportiva de Sucumbíos en Lago Agrio. En el complejo, que tiene 7.5 hectáreas, se practican 11 disciplinas. La infraestructura le costó al Estado cerca de $5 millones, pero no ha recibido mantenimiento por más de una década, lo que ya se refleja en cada rincón. Aquí entrenan 1,000 jóvenes que sueñan con ser campeones, pero lo hacen con severas limitaciones. Como le sucede a Jordan Layton, atleta de jabalina, a quien le toca practicar en una pista de arena que no reúne las condiciones técnicas. Y es feo también porque hay piedras y todo eso y no se puede lanzar lo que es la jabalina. No hay pista sintética para los atletas. En la cancha de fútbol y en las gradas hay maleza. Las baterías sanitarias no sirven. Algunas ni siquiera tienen puertas. En el auditorio de la planta administrativa se filtra el agua. Además, a los deportistas les toca viajar a las competencias en este vehículo que está en mal estado. Creo que en varias ocasiones se ha quedado roto con atletas en provincia que han ido a competir los muchachos. Los asientos están hechos un desastre y cualquier día se le va la dirección a ese carro. $70,000 costaría realizar el mantenimiento a esta infraestructura deportiva. Sin embargo, el Ministerio del Deporte les asigna solo un rubro de $1,000 dentro del presupuesto anual. Con eso no nos alcanza ni siquiera para poder hacer algunos arreglos dentro de las instalaciones de la planta administrativa. Realizamos gestiones a través de los gobiernos seccionales como es alcaldía y prefectura y por parte del Ministerio del Deporte. No hemos tenido la respuesta favorable. Según el titular de la federación, han hecho un pedido al Ministerio del Deporte para que se incremente el rubro de mantenimiento. Y desde esta cartera de Estado aseguran que el aumento de valores debe sustentarse con proyectos que debe presentar la federación. Es responsabilidad de la federación incluir estos rubros dentro de su planificación operativa anual que se aprueba el primer trimestre del año. Y hasta que estos escenarios reciban el mantenimiento adecuado, los jóvenes deportistas de Sucumbíos deben seguir formándose en condiciones precarias que no potencian sus habilidades. Les informamos que en Quito la Catedral Primada está totalmente restaurada y acoge a visitantes de todo el país y del mundo. Con Ana María Palacios recorremos esta que es una de las iglesias más antiguas de Quito. La Catedral Primada de Quito fue construida en el año 1535, tras la fundación española. Al ingresar al templo impresiona su imponente retablo. El lugar alberga algunos estilos como mudéjar, neogótico, el barroco y el románico. Al ser una de las iglesias más antiguas de la capital, tiene varias capillas y dentro mantiene un cementerio. Cual están enterrados algunos personajes, como es un expresidente del Ecuador, José Ignacio de Veintimilla, y pintores de la escuela quiteña. Se tenía antes un pensamiento, ¿no?, de que mientras estaban enterrados dentro de una iglesia, sus pecados estaban ya salvados. El lugar también es un museo donde existen obras de destacados artistas ecuatorianos. Uno de ellos, Manuel Chile Caspicara, que es uno de los mejores artistas que se ha tenido dentro de la escuela quiteña, además que fue un indígena escultor. Entonces aquí el retablo principal pertenece a Caspicara. También tenemos una obra conocida como la Sábana Santa o el Descendimiento, obra trabajada por él en el siglo XVIII. Además de antiguas y modernas criptas que se encuentran debajo del altar principal. Aquí reposan los restos del expresidente de Ecuador, Gabriel García Moreno, conocido por su pensamiento conservador. Conocemos también que el corazón de García Moreno se encuentra en el voto nacional de la Basílica, junto al corazón de un canónigo
que fue José Ignacio Checa Ibarra. Algo que la gente de la ciudad de Quito desconoce es que dentro de la catedral hay un mausoleo en honor al mariscal Antonio José de Sucre. Justamente él descansa aquí. Entonces, todo lo que se puede observar, el mausoleo, está trabajado con la piedra traída de las canteras del volcán Pichincha. El recorrido continúa al subir estrechos tramos hasta llegar a lo más alto del templo. Aquí, desde la cúpula y el gallito de la catedral, usted tiene una visión 360 del centro histórico de Quito. Una vista que enamora a sus visitantes. La Catedral Primada de Quito es arte, es historia, una joya arquitectónica que cautiva a los turistas de todo el mundo. Y hablando de cine, ya salió el primer tráiler oficial de la película de Super Mario Bros. Nintendo.